Shakshurum militam janata shmaya Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Ese es, para los que no lo habían escuchado, el segundo, el Om Gyana Timirandasya. Lo que dije después fue su traducción, literalmente. Entonces es una forma de agradecer al maestro espiritual, que en esta ocasión hoy lo recité porque es muy importante. Justamente Prabhupada, en los significados de estos versos, él menciona que así como Narada escuchó directamente a Krishna, uno puede escuchar directamente a Krishna a través de su maestro espiritual, y que es el que nos así como Narada recibió esa iluminación trascendental, si uno escucha de manera sincera al maestro espiritual, que es el representante fidedigno de Krishna, uno también puede alcanzar esa iluminación. Y bueno, se da la analogía, ¿no?, de que uno está en la oscuridad de este mundo material. En los Vedas siempre a la ignorancia material se le considera con la oscuridad, y a Krishna o a su representante maestro espiritual como la luz que nos guía y que nos ilumina en este camino. Entonces, pues podemos comenzar con el verso 23. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer el verso 23, por favor? Yo puedo leer. Gracias. Mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. Gracias, Ishta. Realmente es como un verso súper revelador. Si nos vamos a la explicación palabra por palabra, tenemos la palabra adirgaya, por algunos días, que yo creo que es una palabra clave de este verso, porque siempre tenemos la noción de que la práctica espiritual es algo así como súper complejo y súper exhaustivo, y es como pues algo que rebasa, o sea, que tenemos que hacer por muchísimo tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí Krishna le está diciendo a Narada Muni, a Dirgaya, por algunos días. Dice que el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. Entonces, aquí uno podría preguntarse, ¿a qué se está refiriendo específicamente Krishna? Y personalmente considero que la mayoría de personas que han decidido practicar de manera seria la vida espiritual han realizado estas líneas de por unos pocos días se logra una inteligencia firme y fija en mí. Y me gustaría preguntarles, porque en realidad, cuando uno toma la decisión de iniciar este proceso de Bhakti Yoga, es esto, es Adirgaya, es unos días, es un momento de nuestra vida. Puede haber personas, porque obviamente cada uno somos individuales y diferentes. Sin embargo, ese cambio en el que decidimos empezar a practicar conciencia de Krishna, generalmente es algo internamente que podemos decir que nos hace clic, sentimos esa conexión con Krishna, con Dios, con el proceso. Y es cuando nuestra inteligencia se intenta fijar y ponerse firme en tratar de comprender a Krishna. Entonces me gustaría preguntarles si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia en que sienten ese cambio, que en realidad no es de que pasen meses o años, sino que realmente
es un proceso de días, que es lo que aquí Krishna se está refiriendo. Ahora, obviamente, tener una inteligencia firme es diferente de tener una inteligencia resuelta. Tener una inteligencia resuelta es que pues tienes el conocimiento súper claro, súper comprendido. Y en este caso aquí una inteligencia firme se refiere a que sabes cuál es el objetivo de tu inteligencia, sabes cuál es lo que, hacia la dirección que quieres entender, que quieres caminar, que quieres profundizar, que en este caso pues es Krishna. Entonces, bueno, pues sí me gustaría preguntarle si alguno de ustedes tuvo esta experiencia que tuvo Narada Muni de sentir ese cambio que en un punto de tu vida y si a lo mejor no se lo han planteado, se los propongo que se los planteen en retrospectiva en cuál fue ese momento de su vida en el que de repente Krishna, Dios, apareció en su vida y hicieron ese cambio, ese clic de vincularse con el Señor Supremo y de desear que ese sea el objetivo de nuestra inteligencia. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido esta experiencia como Narada Muni? ¿Sí? ¿A alguien le gustaría compartir esa experiencia? Porque aquí Narada Muni nos está compartiendo su experiencia de cómo él se volvió consciente de Krishna. Entonces sería interesante compartir nuestra experiencia de cómo nosotros comprendimos o nos vinculamos también con Krishna. ¿Alguien que le gustaría compartir? Yo, buenos días. Buenos días. Pues a mí me pasó que, bueno, yo ya conocí anteriormente conciencia de Krishna y fue sí, cuando leí el Bhagavad Gita me sentí súper atraída, pero así como tan intensamente me pasó después de, pues, haberme alejado y tener experiencias como súper desagradables en el mundo material. Entonces, ahora sí como que llegué el momento en el que sentí como que de alguna manera Krishna me estaba probando o pues sí, o sea, me llevó por caminos muy oscuros hasta que ya dije, bueno, ya, creo que ya es el momento y sentí así esa intensidad de no sé, como una determinación de saber que ahora sí estaba convencido de que quería seguir este camino así, muy firmemente. Y cuando estoy en contacto con devotos, he ido a los ratayatras, escucho clases directamente de los gurús, es como que reafirma eso, aunque debo aceptar que ese sentimiento, o sea, es por esos momentos, pero pasa el tiempo y en algún momento como que ya no siento esa firmeza, entonces han sido como varias ocasiones que sé que es el camino, pero como esa intensidad en la determinación a veces cambia, pues. Sí, sí, de hecho, justamente tal cual ese punto que tocaste, Adriana, muchas gracias. ¿De dónde eres, Adriana? No. De Aguascalientes. Ah, órale. Entonces, justamente ese punto, muchas gracias, Adriana, justo ese punto que tocaste, ese siguiente punto que quería tocar, porque se puede entender que una inteligencia firme es como que ya no se tambalea para nada, ¿no? Sin embargo, algo como un concepto que a mí me gusta mucho utilizar es el de momento de claridad. Y yo esto lo relaciono a eso, a ese momento de claridad, que todos tenemos esas circunstancias en nuestra vida que nos llenamos de certeza, nos llenamos de inspiración, nos llenamos de conexión y nos sentimos sumamente vinculados y sumamente fijos, conectados con Krishna. Entonces, sin embargo, ese momento de claridad, obviamente, después pasa por sus momentos de prueba, porque a fin de cuentas todos estamos en este vaivén y dualidad, vaivén de dualidades de este mundo material.
Entonces, es curioso cómo a pesar de que realmente la inteligencia genera esa conexión, esa claridad, la naturaleza o el condicionamiento material siempre nos va a poner a prueba. Entonces, y bueno, lo que dice después Krishna de esto es justamente para inspirarnos, para motivarnos de cuál es el resultado si mantenemos esta inteligencia firme y fija en él, y es que pues vamos a pasar a ser sus asociados, ¿no? En el mundo trascendental. Inclusive dice que este mundo material es deplorable, ¿no? Entonces, es un verso que básicamente Krishna está diciéndole a Narada Muni, y también obviamente Krishna siendo consciente de que todo lo vamos a leer en el Srimad Bhagavatam futuro, de darnos a entender lo sencillo que es el proceso y lo maravilloso que es el resultado. ¿Sale? Entonces vamos a pasar al siguiente verso. ¿Alguien me ayuda a leer el siguiente verso, por favor? ¿Yo puedo leer? Claro, por favor. Dice, la inteligencia que se emplea en la devoción a mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Okay. Muchas gracias, Alaksha. Aquí, en este verso, básicamente Krishna está notando una inquietud de Narada Muni, porque recuerden que primero Narada Muni empezó su proceso y vio a Krishna y desapareció. Entonces, Narada Muni estaba muy abrumado y quería volver a ver a Krishna. Entonces empezó a seguir haciendo lo que estaba haciendo, que era meditar, austeridades, entregarse, pues todo su proceso, ¿no? Que él estaba viviendo, y no volvía a ver a Krishna. Entonces Krishna se le manifestó en voz y le dijo que ya en esta vida ya no le iba a ver cara a cara. Que la razón por la que él se había manifestado a Narada Muni era para incrementar su deseo, pero que en esta vida ya no le iba a volver a ver. Entonces, en este verso, Krishna nota la incertidumbre de Narada Muni de, ok, pero si en esta vida ya no te voy a volver a ver, ¿qué tal que en mi siguiente vida olvido todo esto? Entonces, Krishna sí le aclara, le dice que la inteligencia que se emplea hacia Krishna nunca está obstaculizada, y que se mantiene esta memoria trascendental que continúa por misericordia de Krishna. Porque un punto, obviamente, de la reencarnación es que al reencarnar olvidamos, ¿no? O sea, nosotros no recordamos nuestras vidas anteriores. Actualmente a veces sí sacan el caso, ¿no? De no, esta persona recuerda su vida anterior y así, ¿no? Sin embargo, la regla normal, o sea, que dicen los Vedas respecto a la reencarnación, es que olvidamos nuestras vidas anteriores, ¿no? Esto, bueno, más para aclarar ese punto, esto se debe para evitar que el alma cargue innecesariamente con pues traumas de miles de vidas, ¿no? Si imagínense, solamente con el sufrimiento que tenemos en esta vida de 10, 20, 30 años, el sufrimiento genera traumas que a veces son difíciles de superar, de perdonar, de trascender. Ahora imagínense, tuviéramos los traumas, el sufrimiento, el dolor, las muertes, los nacimientos de millones de vidas, seríamos personas muy disfuncionales en un sentido emocional y psicológico. Entonces, esta es la razón por la que, digamos, el sistema de reencarnación en el universo nos borra la memoria para que no
pues sí, no estemos todos traumados, literalmente. O sea, porque imagínense recordar las millones de muertes que hemos tenido y todo el proceso que hemos vivido, ¿no? Entonces, pero aquí en este caso, Krishna le está diciendo que su memoria va a continuar por su misericordia, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente verso. ¿Alguien que me ayude a leer el verso 25, por favor? Yo puedo Sí, yo volver a... lo leo. Ah, Ay, yo lo leo. pues, Ujú. Entonces, esa suprema autoridad personificada por el sonido y no vista por los ojos, más sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias inclinando la cabeza. Muchas gracias, Susana. Ok, bueno, aquí ya termina Krishna de hablar básicamente y Narada con ese sentimiento de gratitud, pues ya simplemente le ofrece sus reverencias. Entonces, un dato interesante, generalmente cuando Krishna en el Bhagavatam se aparece en persona, casi todos siempre le prestan reverencias completas, ¿no? Que se llama Dandavat, que es con todo el cuerpo, que inclinan todo el cuerpo. En este caso, Narada Muni, aquí por lo menos está diciendo que solamente inclinó la cabeza. Sirshna, que es cabeza, y Avanaman, reverencias, ¿no? Solo prestó reverencias, ¿no? Con la cabeza. Entonces, algo que explicaba mi maestro espiritual es que generalmente en las culturas orientales, en casi todas las culturas orientales, sí se está más acostumbrado a esa reverencia completa, ¿no? Que te postras con todo el cuerpo, ¿no? Inclusive los musulmanes, los chinos, aunque los chinos también no tienen esa, que más inclinan la cabeza y, y a veces se tiene esa cultura más en Oriente. Sin embargo, en Occidente sí era más de prestar solamente respeto, inclinando la cabeza. Y aquí estamos viendo que realmente, mismo en la cultura védica, también el simple hecho de inclinar la cabeza ya era un símbolo de mucho respeto, ¿no? O sea, que en este caso Narada Muni pues acaba de escuchar directamente a la suprema personalidad de Dios y solamente está inclinando su cabeza. Entonces, a veces menciono esto porque lo más importante de eso es la sinceridad y la entrega con la que se presta ese respeto, ¿no? Porque a fin de cuentas puedes hacer digamos, el show de dar una reverencia completa, pero realmente no estás postrando tu ego, tu orgullo, no lo estás haciendo con humildad, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y aquí obviamente Narada Muni pues está sumamente agradecido y prestando con todo su respeto, pero solamente está inclinando la cabeza, pero debido a que lo está haciendo justamente con toda esa sinceridad, con toda esa entrega, es igualmente válido que como hubiera hecho una dándaba. De hecho, lo menciono porque si no, estoy tratando de recordar algún otro de los pasatiempos de las narraciones que hay aquí en el Bhagavatam, de alguien que se le manifieste Krishna y solo incline la cabeza. Estoy tratando de recordar y no recuerdo ninguna otra. De hecho, solamente Narada Muni. Puedo estarme equivocando, mi memoria es falible. Sin embargo, todos los casos que recuerdo, Dhruva Maharaj, Brahma, Prahlad Maharaj, todos siempre prestaban reverencia completa. Bueno, los que conocen el pasatiempo de Prahlad Maharaj, hay todo un inter antes de la reverencia, porque el señor apareció para hacer algo muy específico, que era matar a un demonio, Hiranyakashipu. Entonces ahí no se dice, salió, Shimhade me estaba matando y Prahlad Maharaj dio una reverencia completa. Sin embargo, en la mayoría de casos sí es así, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente verso. ¿Quién me ayuda con el 26, por favor? Yo.
Gracias, Thakur. Dice, así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar nada ni a nadie. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Dios. Wow. Pues este es justamente el sentimiento de un alma autorrealizada, ¿no? De hecho, Prabhupada aquí dice que Narada Muni nos está dando su ejemplo personal de qué es lo que hace un devoto sincero del Señor, un representante genuino del Señor, y que al cantar sus glorias y su fama, pues purifica, ¿no? el mundo entero, y pues siempre obviamente lo hace sin deseo de ningún tipo de ganancia material. Entonces, básicamente es muy curioso, porque si se fijan, Narada Muni está dando como una biografía de su vida, muy resumida. Y aquí es muy importante notar cómo realmente Narada Muni, para él no es de que está entrando en detalle, ¿no? Porque básicamente tuvo toda una vida. Porque cuando él se le revela a Krishna, era un niño, ¿no? Recordemos que él a los 11 años, pues muere su madre. Entonces se lo ve como un arreglo del Señor y a sus 11 años se va a vagar por el mundo y después justo encuentra un lugar en un bosque pues un poquito peligroso, pero él ahí pues confía en el Señor y decide empezar su proceso de meditación, su proceso de Bhakti Yoga. Y ve a Krishna, después Krishna desaparece de su vista, después él sigue intentando, esforzándose mucho por volver a Krishna y ya solamente escucha su voz y ya Krishna le explica qué va a pasar con él y él se queda tranquilo y continúa con su vida. Básicamente dice que sigue vagando por el mundo. Entonces, aquí, o sea, el punto muy importante es como realmente Narada Muni no le está dando, por así decirlo de cierta manera, nada de relevancia a todas las actividades que realizó a detalle. Básicamente se enfocó en cantar el santo nombre, en recitar su fama y básicamente a bendecir, ¿no?, el mundo, estando satisfecho y humilde, ¿no? Entonces, aquí el punto que quería tratar, o que quiero tratar con este verso, es justamente cómo la diferencia entre el alma autorrealizada y el alma condicionada es que el alma autorrealizada todo gira en torno a Krishna, ¿no? O sea, la biografía de Narada Muni no nos cuenta detalles innecesarios de su vida personal porque para él lo más importante es Krishna, ¿no? Entonces, hay un punto que me gustaría resaltar sobre esto y que es justamente el reto del alma condicionada, y es que el alma condicionada nos es muy difícil aceptar que Krishna no solamente es el centro de nuestra vida, sino que es el centro de todo. Y hay un concepto que utiliza mi maestro espiritual, Hridayananda Maharaj, que dice, Acharya, que dice del ateísmo psicológico. Y él explica del ateísmo psicológico que no solamente o sea, dice, el ateísmo psicológico se da en una persona que puede o no puede ser creyente o puede desear ser creyente de Dios o puede presentarse como un buscador, como un practicante espiritual. Sin embargo, el ateísmo psicológico es no querer poner realmente a Krishna o a Dios
en el centro de nuestra vida. Y darnos cuenta que es el centro no solo de nuestra vida, sino, como ya lo dije, sino de todo el mundo, de todo el universo, ¿no? Entonces, la consecuencia o el problema con esto es de que obviamente no nos permite realmente vincularnos con Krishna, porque tenemos ese miedo. De hecho, por eso se llama ateísmo psicológico, porque básicamente tenemos millones y millones de vidas creyéndonos que somos el centro, porque básicamente, de hecho, la razón principal por la que estamos en este mundo material es porque queremos disfrutar como Dios. Creemos que somos Dios. Entonces nuestro ego gira en torno a eso. Entonces, cuando nos damos cuenta que no somos el centro, es por eso que nuestra mente se resiste tanto, nuestro ego se resiste tanto, porque creemos que ya no vamos a disfrutar igual. Entonces, esa es una barrera muy fuerte que se tiene que pasar de realmente poner como centro de nuestras vidas en todos los sentidos a Krishna, a Dios. Y eso uno se puede percatar pues en los detalles prácticos de nuestra vida, ya que en esos detalles prácticos es como podemos tratar de analizar qué tanto estamos recordando y vinculando a Krishna y poniéndolo en el centro, y qué tanto estamos haciendo las cosas de manera egoísta, ¿no? Y de manera, ¿cómo decirlo? Pues sí, centralizada en nosotros mismos. A mí el ejemplo que, bueno, una vez Srivas me contaba que él una vez se compró un helado y se empezó a comer el helado y se dio cuenta que no lo había ofrecido. Entonces, él lo que hizo, dijo, ¿cómo es posible que no ofrecí el helado, no? Entonces, bueno, es una historia un poquito, no quiero dejar mal a Dios, pero él tiró el helado, ¿no? Y se compró otro y sí lo ofreció a Krishna, ¿no? Y él hizo eso justamente porque quería poner a Krishna primero, ¿no? Y él, cuando él me contó esta historia, que perdón, Srivas, que cuente esta historia, ¿no? Pero la quiero poner para ponerme de ejemplo a mí, porque me doy cuenta que es muy constantemente, no solamente con la comida, me pasa en mi vida que no estoy siendo para nada consciente de Krishna, mis actividades, lo que voy a comer, no lo vinculo. O sea, no lo ofrezco, no lo agradezco, no lo, ¿cómo decirlo? Lo relaciono con Krishna, ¿no? Y ese es justamente con eso es lo que me refiero, los detalles prácticos, que la mente siempre está buscando la manera de distraernos de Krishna, ¿no? Entonces, a veces si uno no lo ha llevado o sea, como si uno no lo interioriza, no lo concientiza, uno no se percata. De hecho, yo puse este ejemplo del lado con Srivas, porque a mí ese ejemplo que él me dio a mí me ayudó mucho a ser mucho más, a tratar de interiorizar y ser mucho más consciente de qué tan vinculado estoy en mi día a día, ¿no? Qué tan conectado, que realmente, pues puedo decirlo así de manera directa, ¿no? O sea, hoy en este día, que realmente este día lo ofrecí a Krishna, o este día fue así como muy egoísta de mi parte, ¿no? Que básicamente lo dediqué a gratificar mi egoísmo, a gratificar mis sentidos, ¿no? Que de hecho yo más bien diría gratificar mi egoísmo,
porque inclusive gratificar los sentidos puede ser un acto que se ofrece a Krishna, ¿no? Si se hace de la manera correcta, ¿no? De la manera apropiada. Sin embargo, gratificar el egoísmo, para volver al punto y conectarlo con el punto inicial, es justamente este ateísmo psicológico que es un condicionamiento inconsciente que siempre nos quiere o nos hace ponernos a nosotros en el centro de todo. Entonces, bueno, es una idea un poquito, te estoy tratando de explicarla de manera clara. Sé que es un concepto que puede ser bastante, pues puede ser un poquito polémico. Sin embargo, yo quería vincularlo con esta historia que está cerrando Narada Muni y marcar esa pauta de que realmente para el alma autorrealizada ya no hay la más mínima diferencia entre sus actividades y cómo las vincula con el Señor Supremo. Entonces, bueno, vamos al siguiente verso. Alguien que me ayude a leer con el verso 27, por favor. Yo lo puedo leer. Gracias. Y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo, yo, que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por siguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Muchas gracias, Ishta. Es pues seguimos desarrollando, ¿no? Este mismo punto tan importante, que ya realmente, bueno, para algo que es también importante del verso anterior, que no lo mencioné, y es vinculado con esto, es de que ya Narada Muni estaba libre completamente de envidia, ¿no? Que básicamente, ¿cómo podemos definir la envidia? Que es que no deseas, o sea, envidia es desear lo que alguien más tiene, ¿no? Básicamente. O sea, tú ves a alguien con un carro muy bonito y dices, yo quisiera tener ese carro, ¿no? Envidia a esa persona que tiene ese carro, ¿no? Entonces, esta es como una explicación básicamente muy básica de envidia, ¿no? Sin embargo, esa es como también la cualidad del alma autorrealizada, como Narada Muni, que como ya no tiene ningún apego, no hay nada en este mundo que le llame la atención. Entonces, y esto realmente se debe a que se despierta un gusto superior por la práctica espiritual, que es como la clave de poder realmente vincularnos de manera profunda con Krishna. Porque, como de hecho Krishna misma lo explica en el Bhagavad Gita, que cuando uno solamente se está reprimiendo y no está encontrando un gusto superior por su práctica espiritual, pues la consecuencia natural es la frustración. Entonces, realmente lo que uno debe buscar es ese gusto superior espiritual que nos haga que las cosas, los apegos de este mundo material ya no nos llamen la atención. Yo creo que ese punto del proceso de Bhakti Yoga es muy gradual, muy personal y a veces uno puede creer que son así como de súper grandes cosas, ¿no? Así de, no, es que tuve la súper realización espiritual y ya puedo dejar todo automáticamente, ¿no? Sino más bien se va dando de manera gradual, que conforme vas despertando gotitas de gusto superior, vas soltando apegos materiales, ¿no? Que nos apegan, ¿no?
Y bueno, la analogía que da Prabhupada respecto a eso, que también la da en el Bhagavad Gita, es básicamente la del niño, ¿no? Que seguramente algunos ya la han escuchado, que a un niño no puedes darle un juguete, no puedes quitarle, perdón, un juguete, a menos que le des un juguete mejor. Entonces, básicamente, así como niños, no podemos dejar nuestros juguetes materiales con los cuales creemos que nos van a hacer felices, a menos que realmente nos demos cuenta del gusto superior espiritual, que es el que realmente nos va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, lo segundo que después dice de que ya no tenía apegos, es que ya no tenía manchas materiales, ¿no? Que básicamente las manchas materiales pues son no quiero usar la palabra defectos, sino más bien cualidades negativas, ¿no? Como lujuria, envidia, que ya lo menciona en el verso anterior, codicia, ambición, etcétera. Nosotros esas manchas materiales que nos arraigan a este mundo material. O sea, él ya estaba completamente libre de estas manchas materiales. Porque realmente una analogía muy, muy bonita que se da respecto a las manchas materiales es de que Krishna, en realidad, como Padre amoroso de todos, Él siempre nos está dando su amor para que despertemos ese gusto superior, para que realmente podamos vincularnos con Él. Sin embargo, estas manchas materiales, dependiendo las arraigadas que las tengamos en el corazón, nos hace agujeros en el corazón. Entonces, estos agujeros nos impiden contener ese amor que Krishna nos está dando. Entonces, básicamente es como una coladera, que cada vez que Krishna nos da ese amor para que nosotros nos vinculemos con él, puede que lo sintamos brevemente, pero debido a las manchas, a esas manchas que se convierten en hoyos en nuestro corazón, se filtra todo ese amor, ¿no? Esta analogía la leí de un libro que es muy bonito, se llama Trinada Pisu Nichena, y que justamente este libro dice que es de Gaur Govinda Swami, un maestro espiritual que ya partió de este mundo, que era discípulo de Prabhupada. Gaur Govinda Swami, él dice que la manera de limpiar esas manchas, la manera de tapar esos hoyos es justamente Trinada Pisu Nichena, que es el proceso de humildad, que para los que no hayan escuchado el verso de Trinada Pisu Nichena, es el tercer verso del Shikshastakam, que el Shikshastakam es básicamente, pues es lo que dejó escrito Chaitanya Mahaprabhu, que es la encarnación de Krishna, que vino hace 500 años. O sea, Krishna mismo, su última encarnación que tuvo aquí en el planeta Tierra es Chaitanya Mahaprabhu. Y Chaitanya Mahaprabhu solamente dejó 8 versos escritos, que es el Shikshastakam. Y de esos 8 versos, el tercero, pues es Trinada Pisu Nichena, que básicamente es una lección de humildad, que dice que uno debe ser más humilde que la hojarasca de la calle, más tolerante que un árbol, ¿no? Y siempre se da el ejemplo, ¿no? De que un árbol nunca se queja de nada, ¿no? Los árboles reciben viento, lluvia, frío, los maltratan, incluso los cortan, que básicamente los matan, y un árbol pues nunca se queja, ¿no? Entonces, obviamente es un ejemplo analógico. No hay que llegar a ese extremo, pero el punto es la paciencia y la tolerancia, ¿no? Y en este libro, volviendo al libro de Gaur Govinda Swami, dice que para limpiar esas manchas en el corazón, para tapar esos agujeros y que realmente el amor que Krishna está depositando en nuestros corazones permanezca, deben ser tapados todos esos hoyos con Trinada Pisu Nichena, ¿no? Con paciencia y con tolerancia. Que a veces uno puede pensar que la paciencia y la tolerancia es algo hacia los demás, ¿no? Voy a ser paciente y tolerante hacia los demás. Pero realmente la paciencia y la tolerancia, más difícil de aplicar, es la paciencia y la tolerancia hacia uno mismo. Ser paciente con uno mismo
es de los retos más complicados en la vida espiritual, y sobre todo cuando pues van pasando los años, el tiempo en conciencia de Krishna, y cada vez pues obviamente uno tiene que exigirse más para poder realmente evolucionar en el proceso, ¿no? Porque a fin de cuentas, a medida que nosotros vayamos erradicando y limpiando estas manchas, vayamos trascendiendo nuestro condicionamiento, el proceso nos va a exigir más entrega, más determinación, más convicción, más comprensión, más realización. Esto no necesariamente significa que el proceso se vuelva como duro o frustrante o amargo o agobiante, porque también a veces eso se puede malentender. Porque hay que recordar, como el verso que citábamos la vez anterior de Raya Vidya Raya Guhyam, del rey del conocimiento, este proceso se practica con alegría, ¿no? Entonces, es interesante cómo ese proceso de purificación, que sí, naturalmente cada vez va a exigir más, al mismo tiempo, voy a repetir lo que dije la vez pasada, el parámetro de si el proceso está funcionando o no es justamente esa alegría y esa plenitud interna. Que esto lo compagino con lo que terminábamos la vez pasada, que me tocó dar la clase, de que a veces uno puede estar internamente en el ser, sentirse muy pleno y muy conectado, y al mismo tiempo mentalmente, físicamente, pues estar confrontando los apegos, el condicionamiento y los retos que la vida espiritual conlleva. Entonces me extendí un poquito en este verso, perdón, pero había varios puntos que quería tocar. ¿Alguien que me ayude con el verso 28, por favor? Si me permites. Claro, profe, gracias. Habiéndose otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandone el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fructivos que yo había adquirido del trabajo. Karma. Perfecto. Pues aquí ya básicamente, Narada Muni, nos cuenta su liberación. Nos dice así como, bueno, ya obtuvo un cuerpo trascendental, abandonó su cuerpo y cesó por completo el karma. Obviamente los dos puntos a destacar en este verso es que obtuvo su cuerpo espiritual, que esto obviamente es importante de entender, de que en la liberación espiritual, la liberación trascendental, no es meramente impersonal, ¿no? No es de que el alma se libera y se convierte o se funde con la nada o se funde con la energía, ¿no? O sea, realmente nosotros, el objetivo de la liberación es obtener nuestro cuerpo espiritual, obtener nuestro cuerpo trascendental, que se utiliza la palabra cuerpo para entender esa individualidad. Sin embargo, obviamente no tiene las limitaciones ni el condicionamiento que tiene el cuerpo material. Y el segundo punto muy importante de este verso es que hasta ese momento de la muerte fue cuando cesó el karma. Que eso es porque si se fijan en el verso anterior, o sea, desde los dos versos anteriores, él ya estaba libre de envidia, ya estaba libre de apegos, ya estaba libre de envidia, etc. O sea, ya básicamente se fue liberando, fue soltando todo, fue purificando todo. Sin embargo, el karma no cesó hasta que él abandonó su cuerpo material. Entonces, esto es una lección muy importante, porque mientras tengamos cuerpos materiales, va a haber karma.
Y obviamente muy importante aclarar, porque a veces siempre el karma se tiene esa connotación negativa de no, pero ¿cómo pueden tener karma negativo Narada, no? Si ya no tenía envidia, ya no tenía apego y estaba autorrealizado, ¿no? O sea, obviamente Narada ya no tenía karma negativo, ¿no? De hecho, tal cual, aquí es que cesaron los resultados fructivos que había adquirido de su trabajo, ¿no? O sea, que básicamente cesaron las reacciones que él tenía que recibir. Porque mientras tengamos un cuerpo, vamos a hacer acciones que van a conllevar una reacción, sea positiva o negativa. Y el proceso de renuncia y de desapego es también renunciar y desapegarse a esas reacciones karmáticas, que sean buenas o malas. Obviamente, pues a las malas es fácil desapegarse. Lo difícil es desapegarse de las buenas, ¿no? Pero sin embargo, desapego no significa que cesen, porque va a seguir estando ahí mientras tengamos este cuerpo. Las reacciones que nosotros hemos hecho en esta vida y en vidas anteriores van a continuar. Esas reacciones van a continuar. Hasta que partamos de este cuerpo es cuando cesan esos resultados de esas acciones. Entonces, esto es importante entender porque lo voy a contrastar con Sarva Dharma Paritrayam, el 1864-66 del Bhagavad Gita. Perdón que de repente mi memoria me falla con los versos. Pero bueno, el punto del verso es que Krishna, al terminar el Bhagavad Gita, le dice que él abandone básicamente todas las preocupaciones, todos los dharmas, y abandone todas las actividades religiosas y que simplemente se entrega a él y él lo va a liberar de todas las actividades karmáticas. Entonces, siempre se explica que cuando uno se entrega a Krishna, pues uno se libera por completo de esas actividades karmáticas. Y definitivamente Krishna nos libera de todas las actividades karmáticas que nos estorben en nuestro proceso de nuestro servicio devocional o que nos estén limitando. Sin embargo, contrastándolo con este verso, obviamente Narada Muni era un alma completamente entregada a Krishna. Sin embargo, sus resultados fructivos, las reacciones de su karma, cesaron hasta que él abandonó su cuerpo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque obviamente este cuerpo material siempre va a cargar con esas reacciones. Entonces, vamos a leer el último verso que se me está terminando el tiempo, que ya es el verso 29. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo. Dice, al final del milenio, cuando la personalidad de Dios, el señor Narayan, se acostó en el agua de la devastación, Brahma comenzó a entrar en él junto con todos los elementos creativos y yo también entré a través de su respiración. Ok. Muchas gracias, Alaksha. Entonces, pues básicamente es como el final de la creación, el final de la historia, hasta, bueno, en esta vida de Narada Muni, que ya mismo obteniendo su cuerpo trascendental, pues entró en el cuerpo de Narayan. Para hacer una explicación muy breve, que ya se me está terminando el tiempo, hay una expansión de Krishna, que a veces se le menciona como Narayan, pero se está refiriendo específicamente a Mahavishnu, que Mahavishnu es el creador de todos los universos materiales y los crea exhalando, básicamente. Él está dormido, recostado, descansando, y cuando exhala, de todos sus poros salen infinidad de universos materiales. Entonces, básicamente Narada Muni está explicando que
llegó al final del universo y Mahavishnu empezó a inhalar y absorbió todos los universos materiales, y junto con los universos materiales, pues también lo absorbió a él dentro de su cuerpo. Y así es como Narada Muni, hasta este punto, pues ya como que terminó su historia de autorrealización, ¿no? De cómo él se liberó. Entonces, bueno, nos quedan solamente 5 minutos. Perdón si expliqué como muchos puntos, pero en realidad es como cada verso daba para desarrollar puntos muy específicos. Pues me dice como esa tarea, ¿no? De poder profundizar. Espero no haya sido así como muy enredado. Igual si terminan más confundidos de esta clase, no pasa nada, es normal, a veces la confusión es buena. Entonces, pero si podemos aclarar cualquier duda que tengan, con gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, ¿Alguna pregunta, comentario? Solo un comentario chistoso. Mi maestro una vez me decía, ¿entendieron bien? Y cuando todos decían, sí, entendimos bien todo. Ok, algo está mal aquí. No, vamos a empezar de nuevo. Si lo entendieron, algo está mal. Que es complicado, ¿no? Se supone que es incomprensible la verdad absoluta. A ver, que algo no funcionó aquí. Sí. Bueno, lo único que te puedo prometer es que no me aviento del edificio, eso sí. Ok, perfecto. No, sí. Voy a seguir indagando para que tengamos un buen día y un buen karma. Yo me despido. Muchas gracias, Prabhu. Un fuerte abrazo. Gracias por la clase. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Gracias, Mohan. Cuídate. Hare Krishna. Buen día. A mí me gustaría comentar algo así, bueno, para que nos lo llevemos como de tarea, es como un poco aterrizar en nuestra vida este ejemplo de Narada Muni, porque es muy grande lo que él hizo y es como hablar en dos dimensiones completamente distintas a la que estamos aparentemente, pero lo que yo entiendo es que realmente es un proceso de transformación el que pasó él y es el mismo proceso por el que podemos pasar también nosotros en otra escala distinta, pero por ejemplo, me quedo un poco con esa cosa que hablan los cristianos de morir para vivir, o sea, obtener un cuerpo espiritual es como desarrollar esa visión espiritual y transformar tu vida a un estado de conciencia espiritual. O sea, todo este entorno en el que estamos viviendo, ¿de qué manera lo podemos volver favorable para nuestro desarrollo espiritual? Porque aquí estamos en este mundo, nos tocó vivir lo que nos tocó vivir, alegrías, tristezas, enojos, ilusiones, desengaños, muchas cosas, pero entonces esas cosas que nos toca vivir, ¿cómo las utilizo como para gestionar mi vida y se transforme en lo que realmente debe ser, ¿no? Que es vida espiritual, porque somos almas espirituales, ¿no? Entonces, eso, nada más como, ¿de qué manera vamos a aterrizar este conocimiento prácticamente para nuestro día a día? Claro. Y de hecho, ya poniéndolo desde esa perspectiva, en realidad, Narada Muni, porque tuvo la misericordia de los Bhaktivedantas y su avance, pero en realidad es un ejemplo complicado. O sea, ustedes imagínense un niño de 11 años que pierde a su mamá y que empieza a vagar por el mundo y obtiene la autorrealización. Es como un caso así súper único y básicamente nos está demostrando Narada Muni que incluso en los casos más difíciles, porque su caso no fue fácil, ¿no? Porque generalmente un niño de 11 años, pues, ¿qué va a hacer, no? O sea, cuando su mamá parte, ¿no? Entonces, realmente tener esa visión de Narada Muni, de cualquier reto que se presente en nuestra vida, verlo como un arreglo de Krishna, ¿no? Que eso fue lo que hizo Narada Muni. Todo lo que ocurría en su vida, él dijo, es un arreglo de Krishna y yo voy a seguir, ¿no? Entonces, sí es muy importante, de hecho, es un punto súper importante, Laksha, sí, de mencionar ahorita que Narada Muni está terminando su historia,
de aterrizarlo, ¿no? Que de hecho, en un libro de Prabhupada que se llama El Néctar de la Devoción, que explica pues, el proceso de Bhakti Yoga, dice que es muy importante no imitar a las grandes almas, en este caso Narada Muni, sino aprender a seguir sus pasos, ¿no? Entonces no vamos a imitar el proceso de Narada Muni, pero sí vamos a seguir sus pasos de que cualquier cosa que nos ocurra, verlo como un arreglo de Krishna. Entonces, pues ese es el reto, ¿no? Que nos llevamos de hoy y pues de hoy en adelante, bueno, en nuestro proceso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más para no extendernos. Alejandro, Bhakta Alejandro, le quiero dar las gracias, Prabhu, porque fue muy estático su plática y muy bonita. Y lo más importante es estar siempre siguiendo a los devotos que se van acercando a Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, el Sadhu Sangha siempre es lo que nos mantiene inspirados a todos. Muchísimas gracias a la asociación. Perfecto. Bueno, pues entonces creo que ya cerramos aquí la sesión de hoy. Y muchas gracias, Nimai. Si pueden abrir sus cámaras para despedirnos y nos vemos mañana, sábado, ya es viernes, vamos a cerrar el viernes con mucho amor, con mucha felicidad espiritual, servicio, lo que puedan hacer por alguien más es bien recibido por Krishna, ¿no? O por ustedes, por desarrollarse, por encontrarse. Ay, gracias, un abrazo, cuídense mucho, Goku. Gracias. Hare Lourdes, Krishna. Elizabeth, Alejandro, Srivas, bye, nos vemos Hare mañana. Krishna. Buen día. Hare Krishna. Krishna. Muchas gracias a todos. Gracias, Nimai. Muy Gracias. bella tu clase. Bye, Muchas bye. gracias. Bonito fin de semana. Nos vemos mañana, quienes Bye. puedan. Gracias, Nimai.